Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Concluidos los grupos y con la queja o la reivindicación generalizada de que hay poco tiempo, lo sabíamos, pero es el que hay. Entonces la idea es de empezar hoy y seguir durante mucho tiempo charlando sobre esto y encontrando, primero conociendo las necesidades y tratando de encontrar las soluciones. Bueno, para terminar por nuestra parte, ahora daré paso a la breve lectura de las conclusiones de cada mesa. Quiero volver a agradecer al Centro de Innovación BBVA por su acogida, a todos vosotros, por supuesto, por estar aquí, por participar, por colaborar, a TIC Biomed, la asociación que nos propuso esta que por lo que he venido oyendo y viendo en este ratito creo que ha sido muy útil y muy esclarecedora para conocer distintas sensibilidades. Y nada más, simplemente recordaros que esta es una jornada de Somos Pacientes. Somos Pacientes continúa todos los días, lo podéis visitar, podéis participar, podéis decirnos también qué cosas echáis de menos ahí, qué necesitáis. Es para vosotros, para las asociaciones de pacientes, para los pacientes, para la sociedad y seguiremos ahí intentando echar una mano. Nada más, os dejo con las conclusiones. Empezamos con la mesa de gestión de las asociaciones, que las conclusiones nos las va a contar Ana, que ha sido la moderadora. No, perdón, Miriam, la moderadora. Muy buenos días. Desde el punto de vista de gestión de las asociaciones, bueno, lo primero que hemos visto era que tenemos que tener en cuenta que las asociaciones, las federaciones se enfrentan a una amalgama muy heterogéneo de situaciones. Entonces, cuando hablábamos de gestión decíamos, bueno, hay puntos comunes como son el tema de la comunicación, el tema de los recursos humanos, la parte de la gestión financiera, la utilización de las herramientas TIC para la gestión de bases de datos y también para la relación con el exterior, digamos, incluso dentro de los propios asociados, pero después cada uno tiene sus propias condicionantes con respecto a cuáles son los pacientes que capta, pues porque hay pacientes que nos comentaban, pues es que yo capto pacientes pues que su esperanza de vida es muy corta, es decir, que la rotación que yo tengo en mi base de pacientes es muy elevada. Entonces, lo que sí que hemos visto es que, aunque hay áreas comunes dentro de la parte de la gestión, lo que sí que es importante es identificar cuál es el ADN de cada una de las asociaciones, es decir, cuáles son sus objetivos y dentro de esos objetivos qué servicios van a poner en marcha o qué actividades ponen en marcha para cumplir esos objetivos. Y de acuerdo con ello tendrán que desarrollar su propia propuesta de valor, es decir, cuál es el valor añadido que da a esos pacientes y conforme a ello pues estructurar la propia asociación. Un tema en el que nos hemos parado bastante tiempo es que en muchos casos las asociaciones se gestionan voluntariamente, es decir, hay asociaciones que están profesionalizadas, más bien las federaciones, y hay asociaciones que son voluntarias, las personas que lo llevan a cabo. Entonces, que un tema de formación y cómo además incentivar ese voluntarismo y que haya una cierta rotación dentro de los propios integrantes de la asociación para que se impliquen en la gestión, pues es un elemento a tener en cuenta. La siguiente mesa en exponer las conclusiones es la relacionada con la adherencia al tratamiento. Juan Carlos Julián. Bien, ha sido una mesa evidentemente de trabajo y en el que se ha intentado identificar cuáles son las necesidades y las barreras a la adherencia al tratamiento y se han establecido básicamente unos grupos relacionados, el primero de ellos con la información, cómo afecta esa información a la percepción de los efectos secundarios, incluso los efectos del no tratamiento que pueda tener como barrera a la adherencia al tratamiento. También un aspecto importante era la integración social como posible barrera a la falta de adherencia o incluso la sobremedicación en algún momento. El estado emocional ha aparecido en tercer lugar como otra de las posibles barreras a esa adherencia al tratamiento. Y la percepción del riesgo, la eficacia del tratamiento, incluso la inmediatez que pueda percibir el paciente a la hora de constatar los efectos favorables de ese tratamiento puede ser también una barrera. Posteriormente, los profesionales que han estado con nosotros en la mesa, principalmente profesionales relacionados con las tecnologías de
la información, las TICs, pues nos han aportado las posibles herramientas que pueden dar solución a algunas de estas barreras. Y se ha hablado de las herramientas o de las tecnologías para recordar las tomas de la medicación, incluso reeducación o intervención cuando hay falta de administración de algún tratamiento. La comunicación en tiempo real con el profesional es otra de las posibles soluciones que se pueden plantear. La intervención cuando hay una detección de barreras y el seguimiento y la monitorización que se puede hacer de los propios profesionales para aumentar la adherencia a un tratamiento. Y básicamente es lo que se ha encontrado. Muchas gracias, Juan Carlos. La siguiente mesa es la de discapacidad y dependencia. Nos cuenta las conclusiones Ana, la moderadora de la mesa. Hola, muy buenos días. Bueno, en nuestra mesa hemos estado analizando en primer lugar qué actores formaban parte fundamental dentro de estos escenarios y un poco la carrera, cierto es, que no nos da mucho tiempo. Hemos hablado sobre qué necesidades hay hoy en día. No nos ha dado tiempo, digamos, a bajar igual a necesidades demasiado concretas. La conclusión generalizada sí que ha sido que la necesidad concreta o la necesidad central hacia la cual debemos enfocar y dirigir todas estas soluciones tecnológicas es la persona. Son esos pacientes que se encuentran en el centro de todo el entorno y alrededor de esas personas es donde hemos dibujado otras necesidades secundarias igualmente importantes. La primera sería prevención. Una labor que están haciendo ahora, una labor de educación que están realizando sobre todo las asociaciones y que, bueno, desde un punto de vista de la tecnología se podría solucionar yendo a los colegios a través de distintos formatos como ebooks, aplicaciones interactivas que ayuden a que los niños se familiaricen. En paralelo, muy ligado a esto, sería la divulgación y la comunicación para lograr una mayor integración de la sociedad en general. El siguiente paso, que es en el que más nos hemos detenido realmente, es el exigir el cumplimiento de la legislación. Este es sin duda una de las principales necesidades que hay en nuestra mesa de discapacidad y dependencia y bueno, distintas fórmulas para llegar a conseguir este cumplimiento de la legislación. Hablábamos sobre todo de formatos para consulta y de denuncia, es decir, buscar tecnologías que nos ayuden a poner el foco en quién cumple y quién no está cumpliendo esa legislación o tecnologías que nos ayuden a consultar, a llegar a la administración de una forma más sencilla y más directa. Otras necesidades secundarias que hemos visto también es la necesidad de información a profesionales sanitarios, es decir, un vis a vis de la administración con los profesionales y una que yo creo que es, bueno, común a todos, que es una necesidad de recursos económicos. No hemos visto el cómo solucionarla, pero sí que hay que tomar decisiones respecto a esto. Y en torno a ese abanico, en torno a la persona, dos necesidades más, que sería cuidar al cuidador y los voluntarios, es decir, pensar cómo la tecnología nos puede ayudar a dar unas soluciones que ayuden a que estos dos partners fundamentales como son el cuidador y los voluntarios tengan un mayor acercamiento a la administración, tengan instrucciones y bueno, estén más involucrados en todo el proceso. Si me dejo algo. Y finalmente la última de las mesas es sobre acceso a los tratamientos. Nos lo cuenta Daniel Gil. Bueno, buenas tardes. Nosotros en la mesa a lo primero a lo que nos hemos dedicado ha sido a determinar qué agentes o actores entendíamos que tenían responsabilidad o capacidad de acción en torno a este tema. Hemos hablado de la administración pública, por supuesto, el regulador, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas. Hemos hablado de las asociaciones en sí mismas como representantes de los pacientes. Hemos hablado de la industria farmacéutica. Hemos hablado de los profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos hospitalarios, etcétera. Hemos hablado también bastante más de lo que yo podía esperar a priori sobre el rol que tienen los medios de comunicación, muchas veces como un arma de doble filo, por un lado altavoces para poner estas problemáticas o estas dificultades sobre el tapete de la opinión pública, otras veces a riesgo de que traten estos temas o con poco conocimiento o con cierta superficialidad. Luego, con este ecosistema de actores hemos intentado determinar qué grandes bloques de problemáticas o necesidades detectamos o detectan las asociaciones principalmente. El bloque más importante sin duda es el de las inequidades territoriales,
entre comunidades autónomas, pero incluso dentro de la misma comunidad autónoma, entre distintos centros hospitalarios o sanitarios, pero también inequidades sociales, como el caso de inmigrantes que con la nueva regulación quedan fuera del acceso universal a la sanidad, o la población reclusa que tiene dificultades de acceso a tratamientos en temas de coinfección entre hepatitis C y VIH-Sida, por ejemplo. Y luego, a la hora de hablar de posibles iniciativas o soluciones o líneas de actuación para abordar esta problemática, la principal conclusión es la necesidad de que, a pesar de la heterogeneidad de las asociaciones, se encuentren puntos de interés común. Una de las participantes en nuestra mesa lanzaba el grito de unámonos en torno a problemas comunes, no pelear solo por nuestras propias patologías. Esa unión te va a dar mayor solidez como interlocutor con la administración pública y con otros agentes. Es más lo que une a los distintos colectivos de pacientes, a las distintas patologías, que lo que los separa en este tema concreto del acceso a los tratamientos. Y por ahí han ido las aportaciones a última hora de los participantes, representantes de alguna empresa de desarrollo tecnológico, que las líneas de actuación posible que ellos detectaban es esas vías de unión o de cohesión del colectivo en función de intereses comunes, la necesidad de hacer ruido con herramientas novedosas a través de redes sociales, y ellos nos recomendaban, le recomendaban al colectivo de los pacientes la necesidad de defender su independencia, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Pues esto ha sido todo. Como para nosotros es extraordinariamente útil una jornada como esta, nos esforzaremos en poder hacerla en el futuro de nuevo, en poder repetir. Os enviaremos a todos aquellos de los que tenemos el correo electrónico una encuesta para preguntaros qué os ha parecido, qué otros temas creéis que había que tocar, en qué cosas mejorar. Y nada más, muchas gracias a todos de nuevo. Me gustaría despedirme tal y como empezamos, con el recuerdo a Albert Llobel. Otra de sus reflexiones era que las asociaciones de pacientes trabajan por los pacientes, pero también por las personas sanas. Y de nuevo, aquello de que todos somos o seremos o hemos sido pacientes en algún momento. Gracias a todos.